Durante esta última jornada, una serie de hechos de violencia se registraron en la región de la Araucanía. En paralelo también, el tribunal de la zona declaraba culpable al ex sargento del GOPE, Carlos Alarcón, por delitos de homicidio simple y consumado, y de homicidio simple y frustrado por la muerte del caso de Camilo Catrillanca. Esto se suma también a un operativo en la Araucanía por parte de la Policía de Investigaciones, donde un funcionario resultó muerto, 8 terminaron heridos, y además, en otra zona de la misma región, un agricultor y ex candidato a senador fue asesinado. Estamos hablando de Orgual Casanova, de 70 años. Vamos a hablar de todos estos temas con el diputado Mario Venegas, que representa a la zona de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo está Gabriela? Qué gusto, como siempre. No solo represento a la Araucanía, represento exactamente a este sector, que es el Distrito 22, que es la parte norte, que incluye al conjunto de la provincia de Malleco, donde se originan estos problemas que ha sido, por desgracia, desgraciadamente, el foco de la violencia, ¿no es cierto?, de los últimos años. Llevamos décadas. Yo creo, a mí me encantaría hacer conciencia de algo que cada vez más me queda claro. La gente, especialmente de otros lados, dado que este programa lo escuchan en muchas partes, lo ven en muchas partes, no tiene, creo, clara conciencia de lo que hemos vivido nosotros en la Araucanía. El Estado, el conjunto de la nación, ve esto como un problema de la Araucanía, no lo ve como un problema del país. Y es un problema del país. Nosotros partieron la violencia en 98, escúcheme bien, 98, con los primeros atentados en la zona de Lumaco. Y estamos en el 2020, es decir, llevamos 30 años sistemáticos de una violencia que ha ido creciendo. Y al final, al comienzo, acción sobre cosas materiales, hoy día ya muerte directamente, como la que estamos comentando, que de partida nosotros lamentamos toda muerte, por mucha diferencia que podamos tener política con determinados actores, ¿no es cierto? Toda muerte es una cosa que condenamos, que lamentamos profundamente. Y aquí hay un funcionario muerto, hay un agricultor con una actividad política reconocida, ¿no es cierto? Antes ha habido integrantes de las comunidades indígenas, ha habido carabineros, o sea, si empezamos a contar los muertos de lado y lado, es que esto es una tragedia. Si esto aconteciera por las razones que acontece acá, en la región metropolitana, en Vitacura, en Las Condes, sería un problema de una preocupación del Estado, del gobierno, de las máximas autoridades, y a nosotros nos tienen prácticamente abandonados. Diputado, conversábamos antes de la entrevista sobre estos casos de violencia y usted, claro, vive allá, uno no conoce bien la zona, y me graficaba los sectores en los que se habían registrado Así estos, es. al menos 3 hechos de violencia. Mm. Y estamos hablando de lugares, si usted me los puede graficar, diputado, el caso del agricultor, el caso de lo que ocurrió con la Policía de Investigaciones, en paralelo también el tema de Camilo Catrillanca, son zonas que habitualmente están bajo los acontecimientos de hechos de violencia. Bueno, lo primero es que hay una cosa que es completamente anormal y tiene que ver con que cada vez que hay un juicio en los tribunales, hoy día, más con la pandemia, ¿no es cierto?, vía telemática, pero es peor aún cuando hay juicios, ¿no es cierto?, en los tribunales, acá en la capital de la provincia, se deja caer al Angol, a la ciudad, una enorme cantidad de miembros de las comunidades que vienen a hacer presión a los tribunales. Esto ya es inaceptable. O sea, los tribunales no pueden actuar bajo presión, tienen que actuar, ¿no es cierto?, para darle fiel cumplimiento a la ley. Esto genera violencia y genera destrucción y hechos que amedrenta, el comercio tiene que cerrar, etcétera. Eso ya es anormal. Está ocurriendo el fallo, ¿no es cierto?, en la causa lamentable y trágica del homicidio de Camilo Catrillanca, al mismo momento, simultáneamente, en el mismo día, casi a la misma hora,
quiero decir que estos grupos querían venir a Angol y las fuerzas le impidieron y los contuvieron en determinado punto, no pudieron. Y en el mismo minuto la Policía de Investigaciones resuelve hacer un allanamiento en la comunidad de Temucuicui, que es la comunidad a la que pertenecía Marcelo Catrillanca, para que no ubiquemos. Paréntesis, diputado, paréntesis. ¿Por qué cree usted que la Policía de Investigaciones decide hacer un allanamiento el mismo día en que se estaba produciendo esta determinación judicial? Porque claro, vemos algunos funcionarios saliendo con unas plantas de marihuana, etcétera, pero el mismo día no deja llamar la atención. Es la gran pregunta que yo me hacía en el día de ayer y la respuesta que me daba que me parecía que en principio era completamente inoportuno, porque ligaba dos hechos ya que de alta conmoción y de alta tensión política y comunicacional. La única cosa que se me ocurre es que el hecho que sabían que se iban a desplazar en dirección a Angol pudieran, ¿no es cierto?, haberle facilitado las condiciones por haber menos miembros de la comunidad en su momento en el lugar que fue allanado. Es la única explicación que puedo tener, pero la verdad es que estoy lleno de interrogantes respecto de este punto. El número Diputado, de funcionarios. sí, El número de estamos, funcionarios. no, y el armamento también que se utilizó para el allanamiento, ¿ah? No deja de llamar la atención la cantidad de funcionarios, la forma en que se hizo, ¿no? Bueno, Gabriela, un hecho objetivo es que cada vez que tú ahí vas sin tomar las precauciones, sin tener un plan de operación, terminas con alto riesgo de perder la vida, porque hay enfrentamientos armas de grueso calibre. Están en poder de las personas que repelen la acción de la policía. Es un hecho. Entonces, queda ese interrogante. ¿Dónde ocurren los hechos del allanamiento? Comuna de Ercilla, como tú me preguntabas, la comunidad de Temucuicui, la autónoma, porque se dividió, y la tradicional. Eso es la zona de Pidima, que es una localidad de la comuna de Ercilla que está entre Coyipulli y Victoria, ahí al lado de la casa. Y el caso de Orwell Casanova acontece en la comuna de Victoria, exactamente en la localidad de Selva Oscura, donde él tenía un fundo y en donde estaba trabajando. Selva Oscura está en dirección a la cordillera de los Andes, es decir, hacia el oriente, entre Victoria y Curacautín, para que tú ubiques. O sea, yo no sé si hay alguna relación entre la situación de Orwell Casanova, la situación de, no la veo yo, que acontecieron, o lo del juicio de Camilo Catrillanca, la condena a los carabineros. Más bien pareciera que aquí, por lo que dicen en Selva Oscura, la muerte de Orwell Casanova tiene que ver con que se habría encontrado con un grupo de personas que andaban reivindicando el terreno de su propio fondo, digamos, haciendo una acción que se llama de recuperación, que es cuando se declara, mira, este territorio está en recuperación, es decir, significa que le interesa y que van a hacer las demandas respectivas ante la CONADI para que eventualmente puedan recuperarlo. Eso es lo que ha dicho los medios hasta ahora, porque respecto al incidente en que costó lamentablemente la muerte de este ciudadano, Casanova, no hay muchos detalles ni conocimiento respecto de cómo ocurrieron los hechos. De hecho, no hay detenidos, no se sabe exactamente quiénes. Es bastante más oscuro o poco claro lo que aconteció allí. Y además mencionar de que este agricultor de 70 años también fue candidato en varias oportunidades por parte de la UDI, a senador, entendemos que ahora podía ser candidato a concejal, en la sede de la UDI en Santiago levantaron lienzos en honor también a la figura de este hombre que fue asesinado, además. Sin duda, a mí me llamaba mucho la atención que en un primer momento como que hablara de un agricultor, porque yo dije, no,
para ti, no es solo un agricultor Es cualquiera, político. es un actor político relevante de un sector como es la UDI, en el caso de Victoria. Y efectivamente, yo lo recuerdo, en alguna de mis campañas como a diputado, él fue candidato a senador, sin éxito, digamos, pero fue candidato. Entonces, y tiene una activa vida política. Y ahora entiendo que tenía intención de ser candidato a concejal por la comuna en que reside, que es Victoria. Sí, Hoy día. diputado, estoy leyendo declaraciones, diputado Mario Venegas, estoy leyendo declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y habla precisamente de lo ocurrido en Temocuycuy en relación a lo que nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué ese día? ¿Por qué el operativo? Y él descarta que hay una persecución a las comunidades. Dice que Temocuycuy es un lugar donde el Estado va a ingresar. Rectificamos la información, ya no son 8 detectives heridos, sino 11 detectives heridos y uno fallecido. Habla de la cantidad de plantas de marihuana que fueron incautadas, etcétera, municiones en general. ¿Cómo ve usted eso en relación a lo que ocurre en Temocuycuy? Se habla de persecución, se habla también de que fueron detenidos familiares de la familia Catrillanca, pero el gobierno lo descarta, ¿no? Mira, yo en esto quiero tratar de ser lo más objetivo posible, porque al final de cuentas estamos hablando de vidas humanas. Entonces aquí no hay cómo ponderas, o sea, con equilibrio. Si hay, murió un funcionario, murió un agricultor, aunque los hechos no están relacionados, estoy diciendo Sí. el valor de la vida. Hay 11 funcionarios heridos, creo que 2 más o menos graves, según lo que pude leer en el transcurso del día de ayer. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, ok, se tiene que cumplir la ley, se tiene que cumplir una orden de allanamiento que la decretan los tribunales de justicia. La pregunta es, ¿tienen ellos la libertad para determinar cuál es el momento más adecuado para hacerlo? Desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista político, era el peor momento. Porque es inevitable que junten el fallo, ¿no es cierto?, por el caso Catrillanca, con justamente un allanamiento al interior de la comunidad a la que pertenece la familia de Marcelo Catrillanca. Pero ¿cómo no quiere que la gente junte eso? Lo una, es oportuno, es el momento, es una muestra de consideración. Yo creo que es un error gravísimo, o sea, porque están hablando de que mientras allá se leía la sentencia contra quienes resultan responsables de la muerte, acá estaba, ¿no es cierto? Y no digo que lo tenga que hacerse, por el contrario, yo siempre he dicho que hay que hacer cumplir la ley. La cuestión es la oportunidad y por qué hoy día, ¿no es cierto?, está generando tanto comentario en este allanamiento que buscaba droga. Por lo demás no es ninguna sorpresa, porque esto viene siendo materia de comentarios desde hace muchísimo tiempo, de cómo el tema de la droga ocupa un lugar muy importante en la dinámica que se da en esta zona. Entonces la pregunta hoy día ¿es la reivindicación o ya hay otros elementos que están envueltos y que, ¿no es cierto?, justifican los delitos que se dan en nuestra zona como robo de vehículos, robo, asalto, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, Diputado, grave. sí, el Ministerio Público, perdón, designó un fiscal exclusivo para investigar el crimen del detective de la PDI. Y hace ya un tiempo se había nombrado nuevamente a un delegado presidencial para la zona. He leído algunas declaraciones de políticos del sector y dicen que ojalá este delegado presidencial pudiese tener atribuciones ministeriales a la hora de tomar decisiones quizás en forma más directa y concreta. ¿Cómo ve usted esa solución, esa posible solución de que algo pueda ocurrir bien después de esta decisión? Con toda sinceridad, Gabriela, por el cariño que le tengo y por el tiempo que nos conocemos, no tengo ninguna fe. Conozco perfectamente al señor Cristian Barra. Es un político irrelevante, no tiene el poder. Nadie, no tiene el poder, no tiene el respaldo, no tiene el reconocimiento. Aquí fue secretario de esquina como senador.
y viene a llegar acá como coordinador de la macro zona sur, sin respaldo, sin... Es un hecho comunicacional, estas cosas que se hacen para decir que se hizo algo, pero que... ¿Qué puede hacer un señor que es menos que el intendente, que es menos que el gobernador? El intendente no ha conseguido nada, el gobernador tampoco. Que le den el título de coordinador de la macro zona sur. ¿Qué es eso? ¿Coordinador de qué? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Con qué facultades cuenta? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Coordinar las policías? Bueno, yo le quiero contar que yo que fui gobernador, esa es la tarea que tienen que hacer los intendentes y los gobernadores. Entonces, ¿qué superposición? Lo único nuevo sería que él tiene una zona más extensa, macro zona sur, que va del Biobío hasta la región de los ríos, que pudiera intentar coordinar la acción, ¿no es cierto?, de los intendentes y gobernadores. Bueno, eso se hacía antes. Era cuestión de sentar en la misma mesa a los intendentes de las 3 regiones, a los gobernadores, a carabineros, a investigaciones y hacer una coordinación que se puede hacer perfectamente desde el Ministerio del Interior. Eso es que no le veo ninguna posibilidad de que tenga un efecto práctico en términos de eficacia en el combate de la violencia en nuestra zona. Quizás No lo veo. entregándole esas atribuciones ministeriales, quizás. Bueno, claro, es que adornados de otras facultades, ¿no es cierto?, definidas con claridad cuáles son sus tareas y cuáles son los recursos, ¿no es cierto?, y las herramientas que va a tener, cambia la figura, pero hasta ahora es un nombramiento nomás, ¿o no? Cristian Barra es bien conocido acá en la zona porque trabajó con nosotros, no con el ex senador Espina, pero no fue nadie muy relevante, entonces no es una persona que diga, no, esta persona llega aquí y todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo va a considerar, todo el mundo lo va a escuchar, lo va a seguir respecto a la estrategia que plantee. No ocurre eso. No ocurre eso. Diputado, le queremos agradecer como siempre por hablar de estos temas, por graficarnos también lo que ocurre en la zona cuando hablamos de hechos de violencia, saber a qué corresponden, a qué comunidades, a qué zona. Lamentablemente estamos viendo que es una situación a nivel prácticamente regional, lo que está ya ocurriendo en su sector. Así que desde ya agradecerles por su tiempo, esperar que la cosa tienda a mejorar y que de alguna manera u otra vaya solucionándose este problema que, como usted bien decía, se extiende no por años, sino que por décadas. Exactamente, exactamente. Yo creo, como conclusión, Gabriela, este gobierno, ha fallado sistemáticamente, o sea, rotundamente, en lo que prometió, en lo que fue su campaña, que era traer paz, orden y desarrollo a la Araucanía. Aquí sacó una de las más altas votaciones el actual presidente de Piñera, ha decepcionado completamente, incluso a los suyos, pero en honor a la verdad, los gobiernos anteriores de distintos signos también han fallado, porque no han sido capaces de entender esto como un problema del Estado, del conjunto del Estado de Chile y abordarlo en toda la profundidad que el problema tiene. Si aquí estamos hablando de un problema político de mayor envergadura, dice relación con la relación entre el Estado de Chile y no de los gobiernos, ojo, ¿ya? Para que no vean una cosa mezquina, el Estado de Chile y sus pueblos originarios, y en particular con el pueblo mapuche. Y eso no se resuelve con un tema de orden público solamente, no se resuelve con un problema de asistencialidad, no se resuelve con un problema de perfeccionar más o menos la acción de la CONADI o de la ley indígena. Es un problema de una envergadura mayor, política de la mayor trascendencia. Y eso no lo han querido ver. Siempre ven la cosa pequeña. Intentan que unas cajitas más, que una ayuda económica por acá, que más carabineros, que más recursos. Eso está demostrado en décadas que es una manera equivocada de mirar el problema. Muy bien, pues Y diputado Mario. nos condena a vivir con la violencia
todos los días y nos condena a vivir y a seguir siendo la región más pobre del país. ¿Cómo le hace al desarrollo en estas circunstancias que vivimos? Es lamentable, por la gente de la región. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por sus reflexiones, por su tiempo para conversar como siempre de estos temas que no solo importan en la Araucanía, hay un interés nacional también sobre lo que ocurre por allá. Así que muchas gracias. Y le agradezco a ustedes que lo hagan visible, por Sí, eso pues. les agradezco muy sinceramente. Gracias, diputado. Gabriela, siempre es un agrado conversar con usted. Que esté muy bien, que tenga buen día, gracias. Hasta la próxima. Era el diputado Mario Venegas desde la Araucanía hablando entonces sobre las situaciones de violencia que se han registrado en los últimos días.